Nos han llegado las preguntas que están puestas en la pizarra. ¿Es posible que existan monopolos magnéticos? Y, a continuación, si existieran, habría que modificar las ecuaciones de Maxwell. Entonces, lo primero que voy a hacer es dar la respuesta. Para los que tienen más prisa, rápidamente les voy a decir la respuesta. La respuesta a esta primera pregunta es sí, es posible que existan monopolos magnéticos. A la segunda pregunta, la respuesta también es sí, habría que modificarlas, pero con un matiz, sí, pero solo a escalas de distancia muy pequeñas. Ahora lo que voy a hacer es, para las personas que saben un poquito menos del que formulaba la pregunta, explicar por un lado la pregunta, lo que son monopolos magnéticos, las ecuaciones de Maxwell, y también explicar un poco más de detalle cómo se llega a esas conclusiones que he dicho ahí, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son uno de los hitos en la historia de la física y de la ciencia en general, porque James Clerk Maxwell, fue capaz, a mediados del siglo XIX, de sintetizar en unas ecuaciones todo el conocimiento que se tenía sobre los campos eléctricos y magnéticos. Voy a explicar entonces las ecuaciones, voy a escribir las dos ecuaciones, que en realidad son 8, en una notación, que es la notación más moderna, que se basa en formas diferenciales. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. La notación, como veis, las ecuaciones quedan muy sencillas, eso ilustra algo de lo que los físicos teóricos buscamos, es en la complejidad siempre encontrar la sencillez. Y por otro lado, la notación la inventaron los matemáticos para algo que no tenía nada que ver con el electromagnetismo, por lo tanto también demuestra que la naturaleza es matemática. Esas son las ecuaciones y ahora lo que voy a explicar un poco qué es lo que significan. Veis que son muy parecidas, aquí hay una D y aquí hay una delta, que es una D en griego. En realidad, la diferencia entre esta parte y esta parte es precisamente un intercambio entre eléctrico y magnético. F representa el campo eléctrico y magnético a la vez. Y J representa la carga y la corriente eléctrica. Vale. Podemos ver las ecuaciones como una caja donde tú me dices cuánto vale la carga y la corriente y yo te digo cuánto vale el campo eléctrico y el magnético. Es una caja negra que me da la solución. Primero, en primer caso, sería que supongamos que ponemos J igual a 0, es decir, que no hay cargas y corrientes. Entonces tenemos las ecuaciones en el vacío sin cargas y corrientes. Esas ecuaciones, como veis, en ese caso son totalmente simétricas entre lo eléctrico y lo magnético y representan algo que es el comportamiento de las ondas electromagnéticas, es decir, la luz. Y esa fue una de los grandes logros de estas ecuaciones, que son capaces de interpretar lo que es la luz, como ondas electromagnéticas en el vacío. Pero ahora vamos a analizar un poquito más en detalle las diferencias. Si volvemos a poner aquí J, lo que voy a hacer es explicar esta primera ecuación de una manera gráfica. Para ello, voy a representar el campo eléctrico como una flechita que sale de cada punto del espacio. ¿Vale? Esa es la forma de representar el campo eléctrico. Para hacernos una idea de lo que representa, es mejor considerar algo que es muy parecido al campo eléctrico y que es otro tipo de campo con el que estamos más familiarizados, que es el campo de velocidades de un fluido. Entonces, si por ejemplo pensamos en ese fluido fuera la atmósfera, fuera el aire, estas flechitas lo que me dicen es la dirección del viento y la intensidad del viento. Cuanto la flecha me apunta a la dirección en la que va el viento y la longitud de la flecha me dice cómo de intenso es el viento. Si pensamos en agua, en vez de en la atmósfera, pues me dice la velocidad a la que se mueve el agua en una dirección, una corriente, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es, digamos, lo mismo, una imagen para el campo eléctrico. Bien, supongamos que en el caso del agua o del fluido, cogiéramos, por ejemplo, un molinillo de estos, lo ponemos en el aire, lo suspendemos en el aire, como es muy ligero, seguiría una trayectoria, esa trayectoria que seguiría lo que describe es lo que llamamos las líneas de campo, líneas de fuerza del campo. En el caso del fluido sería por dónde va. Y tienen una forma
Esta sería la trayectoria que seguiría, digamos, esa partícula. Lo mismo podemos hacer con el campo eléctrico. Podemos escribir las trayectorias, que serían las trayectorias que seguiría una carga, que la dejas suspendida en el campo y ves a dónde te lleva. Una vez explicado esto, puedo explicar el significado, digamos, de esta primera ecuación. Si situamos una carga en el origen, la ecuación me dice que a esta carga se produce un campo eléctrico que sale radialmente de esa carga, en todas direcciones, por igual. Entonces, si lo miramos con la analogía del fluido, por ejemplo, del agua, ¿esto qué sería? Una fuente. O sea que, de alguna manera, las cargas las consideramos como fuentes del campo eléctrico, de la misma manera que esto sería una fuente de agua de donde se emana el agua. Esto es para cargas positivas. Para cargas negativas tenemos lo contrario, sería que las flechas apuntan hacia el interior de la carga, con lo cual es que eso sería, en vez de una fuente, un sumidero. De manera que esto es el contenido de esta ecuación, una parte importante de esa ecuación. También podemos formar lo que se llamaría un dipolo, en el que tendríamos una carga positiva y una carga negativa, y entonces esta actúa como fuente y esta actúa como sumidero. Entonces, básicamente lo que pasa es que, digamos, lo que sale de aquí entra por allí, como exactamente de esa forma que aparece. Eso sería un dipolo. Bien. ¿Qué pasa con esta otra ecuación? En esta ecuación, básicamente, lo que tenemos que hacer es cambiar eléctrico por magnético. Pero puesto que aquí hay un cero, lo que me viene a decir es que las líneas de campo magnético no tienen ni fuentes ni sumideros, con lo cual son líneas cerradas. El campo magnético se mueve, pero ni sale de ningún sitio, ni muere en ningún sitio, sino que simplemente describe líneas cerradas. Podemos hacer, por tanto, cosas como, por ejemplo, imanes, en los cuales, digamos, tenemos dos polos, sería parecido al dipolo, pero por un lado, por aquí adentro, el campo magnético va, sale por aquí, del polo norte, y llega por aquí al polo sur. Este sería, entonces, la descripción de un imán, ¿vale? Obviamente, el campo no se crea aquí, puesto que, digamos, el campo que entra por aquí vuelve a salir por aquí, viaja por el interior del imán y luego sale. Esa es la diferencia con respecto al campo eléctrico, ¿de acuerdo? Es como un dipolo, por lo tanto, si queremos tener una carga sería lo que le llamaríamos un monopolo. Desde luego no lo podemos conseguir cortando el imán, porque siempre tendríamos un imán más chiquitito, siempre tendría polo norte y polo sur, no podemos hacer que sea una fuente. Entonces eso que creamos, el monopolo, sería algo donde tendría una carga magnética y el campo magnético saldría radialmente de esa carga magnética, tal y como aparece en el caso del campo eléctrico. Obviamente, si existieran esos monopolos, esta ecuación no estaría bien, puesto que la ecuación me dice que no se pueden crear. Habría que modificarla y poner aquí un término que representa la carga magnética y las corrientes magnéticas. Está claro que eso es así. Bien. Una vez explicado, digamos, lo que significa que haya un monopolo, la pregunta es, bueno, ¿y por qué tienen que existir? ¿Porque tenemos algún indicio de que puedan existir? ¿Hay alguna contradicción en que existan? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que voy a contestar a continuación.